Hola, buen día a todos. Bienvenidos nuevamente al espacio del Ateneo Central del Hospital de Niños. Como siempre, muy contentos de que estén del otro lado, desde el hospital, desde otros lugares fuera de esta institución, en la provincia de Buenos Aires, en el resto del país. Sean todos bienvenidos para hoy una discusión clínica. Nos traen un caso sumamente interesante del servicio de dermatología del hospital. La doctora Dolores Montero nos va a hacer la presentación del caso clínico. La doctora Yanina Máximo va a estar en la discusión y tenemos varios especialistas que han intervenido en el manejo de esta paciente, que también van a aportar desde su lugar, que es sumamente importante y suma mucho a lo que es en general esta paciente tan compleja. Como siempre les recuerdo que por favor mantengan sus micrófonos cerrados, así no tenemos interferencias en el audio. Las preguntas las pueden ir haciendo a través del chat, que al final de la exposición o en el momento en que sea pertinente se van a ir contestando por parte de los expositores. Y los dejo entonces para comenzar este Ateneo. Hola, buenos días. Mi nombre es Dolores Montero, soy residente del Servicio de Dermatología y les voy a presentar necrólisis epidérmica tóxica asociada a COVID-19 a propósito de un caso clínico. Se trata de una paciente de 15 años de edad, sin antecedentes patológicos de relevancia, que consulta en otra institución por un exantema vésico-ampollar con compromiso de mucosas oral y conjuntival de 24 horas de evolución. Refería haber presentado la temperatura elevada, pero no había sido constatada con el termómetro. Al examen físico presentaba maculopápulas, eritematoviolaceas de forma irregular, algunas con aspecto de cocarda, con una costra necrótica central que indica que hubo una vesícula o una ampolla. En esta imagen se puede ver la costra central necrótica. Tenía compromiso de tronco, raíz de miembros, rostro y de la mucosa oral con vésico-ampollas en labios y mucosa e inyección conjuntival bilateral no supurativa. Como antecedentes recientes, la paciente había cursado un cuadro de forunculosis, por lo que había estado en tratamiento con cefalexina hasta 72 horas previas al inicio del cuadro y había estado en contacto estrecho con una paciente con COVID-19 14 días previos al inicio del cuadro. Con sospecha de infección herpética versus bacteriana, se interna en esta otra institución para control clínico y tratamiento. Le realizan hemocultivos por 2 y PCR para COVID-19. Presenta evolución tórpida en las siguientes horas, con empeoramiento del cuadro cutáneo, con dificultad respiratoria y descompensación hemodinámica, y se recibe la PCR para COVID positiva. Y como requería cuidados intensivos, se deriva al servicio de terapia intensiva de nuestro hospital. Al ingreso a la UTIP, ingresa con sospecha diagnóstica de síndrome inflamatorio multisistémico asociado a COVID, ya que tenía la PCR para COVID positivo, tenía reactantes de fase aguda elevados y un fenotipo Kawasaki-like, versus una farmacodermia, ya que tenía el antecedente de la ingesta de la cefalexina. Evoluciona en UTIP con aumento de los parámetros inflamatorios, con aumento de la ferritina y el dímero D, con compromiso respiratorio. Tenía una neumonía vivasal, se realizó una tomografía de tórax en la que se observa una opacidad en vidrio esmerilado, requirió oxígeno suplementario, pero no ARM, y también presentó una pancreatitis. Así que el día del ingreso se le realiza pasaje de gamma globulina y se le indica dexametasona. Esta imagen corresponde al día en que consulta en la otra institución, y está al momento en que se deriva al hospital, a nuestro hospital, con empeoramiento del cuadro, con maculopápulas que confluyen, que toman un aspecto violáceo, con costras necróticas. Y el día del ingreso se le indica el pasaje de gamma globulina y la dexametasona. Nosotros la conocemos al día 5 de internación con un empeoramiento franco del cuadro cutáneo, con un desprendimiento cutáneo extenso que dejaba la dermis expuesta, con hiperalgesia cutánea, con un claro signo de Nikolsky positivo que se constata al ejercer una suave presión sobre la piel eritematosa, provocando el desprendimiento de la misma. Tenía compromiso de la mucosa oral, de la mucosa conjuntival y de la mucosa genital. Estábamos frente a un caso de necrólisis epidérmica tóxica. Se le realiza una biopsia de una de las lesiones, donde se observa en la anatomía patológica el desprendimiento dermoepidérmico.
¿Qué es la necrólisis epidérmica tóxica? Es una reacción mucocutánea severa que se caracteriza por una extensa necrosis y despegamiento de la epidermis. En cuanto a la patogenia, se debe a una reacción de hipersensibilidad retardada, en donde los linfocitos TCD8 y las natural killer liberan citoquinas y moléculas, entre ellas el TNF-alfa, la granulina, que llevan a la apoptosis de los queratinocitos. Los principales desencadenantes son las drogas, entre ellas las sulfonamidas, el TMS o los anticonvulsivantes como el fenobarbital, la lamotrigina, la carbamazepina, pero en un 25 o un 30% de los casos el factor precipitante es incierto. El tiempo de latencia entre la ingesta de la droga y las manifestaciones clínicas es en promedio 14 días, entre 4 y 28 días, máximo 8 semanas. El despegamiento epidérmico es mayor al 30% de la superficie corporal y las mucosas están afectadas en más del 90% de los casos. Realmente son 2 o más mucosas las afectadas. En el caso de nuestra paciente tenía mucosa oral, conjuntival y genital afectadas. La mortalidad es aproximadamente del 30% y la principal causa de muerte se debe a la sepsis, ya que esta dermis expuesta predispone a la sobreinfección bacteriana. Bueno, nosotros estábamos entonces frente a un caso de una necrólisis epidérmica tóxica con inflamación sistémica y un COVID positivo. Luego del pasaje de la gamaglobulina y la dexametasona, el cuadro no se limita, sigue desprendiéndose la epidermis con sangrados, así que se decide indicarle pulsos de solumedrol. Recibe 3 pulsos de solumedrol. Esta dermis expuesta predispone a la pérdida de fluidos, a la pérdida de proteínas, así que recibió pasaje de albúmina y también plan de hidratación con electrolitos. También se le indicó antibiótico terapia endovenosa, cubriendo foco respiratoria y otras intercurrencias que tuvo en la terapia. Bueno, con respecto a los cuidados de la piel en un paciente con necrólisis epidérmica tóxica, se aconseja una habitación con una temperatura ambiental entre 25 y 28 grados centígrados, un ambiente templado, un colchón de alivio de presión, un colchón antiescaras, reducir al mínimo todo tipo de trauma para disminuir el desprendimiento epidérmico, un adecuado manejo del dolor, si es necesario indicarle opioides. Nuestra paciente requirió goteo de morfina. Se requiere la higiene diaria irrigando con solución fisiológica tibia con un antiséptico como la clorexina jabonosa y utilizar emolientes grasos como la vaselina estéril. Se debe dejar la epidermis desprendida in situ como apósito biológico y se pueden utilizar en áreas denudadas y puntos de apoyo apósitos no adhesivos como el NECFIL, que es un apósito de biocelulosa que tiene la permeabilidad selectiva similar a la piel e impide la pérdida de fluidos, de proteínas y protege de las infecciones. Con respecto a la mucosa oral, también higiene diaria con solución salina y enjuague bucal de clorexidina al 0,2%, lubricar los labios con vaselina y utilizar algún anestésico tópico. Es fundamental la evaluación oftalmológica precoz. Cuando fue evaluada nuestra paciente presentaba hiperemia conjuntival, pseudomembrana conjuntival tarsal superior bilateral, úlceras corneales bilaterales. El equipo de oftalmología retiró las pseudomembranas, indicó eritromicina ungüento y lágrimas artificiales. Luego el equipo de oftalmología va a ampliar sobre este aspecto. Bueno, presenta mejoría clínica y de parámetros de laboratorio luego de los pulsos de metilprednisolona. Luego de estos pulsos de solumedrol continuó con dexametasona por 14 días con descenso gradual y la PCR para COVID se negativizó al día 21. Esta es la evolución clínica. En esta imagen, bueno, este día fue el que se le indicaron los pulsos de metilprednisolona. Se planteó también la posibilidad de indicar el etanercept, que es un inhibidor de TNF-alfa, que mejoraría tanto el aspecto cutáneo como la inflamación causada por COVID, que también está el TNF-alfa como mediador, pero no fue necesario porque ya después de los pulsos la actividad de la enfermedad frenó y se revitalizó antes del día 21. Se le otorgó el egreso hospitalario a los 42 días de haberse internado y durante la internación tuvo una intercurrencia el día 30 que tuvo una infección por herpes, así que se le indicó aciclovir endovenoso. Bueno, en cuanto a las reflexiones, presentamos un paciente con necrólisis epidérmica tóxica asociada a COVID-19. Si bien había recibido cefalexina, que es un fármaco que está descrito como precipitante de NET, es uno de los menos probables, y aparte la paciente había suspendido la cefalexina 3 días previos al inicio del cuadro. Fue importante el rol del dermatólogo para el diagnóstico, para la decisión terapéutica, para las curaciones y para el seguimiento,
Y es fundamental el manejo multidisciplinario entre el equipo de terapia intensiva, dermatología, oftalmología, salud mental, nutrición. Muchas gracias. Bueno, ahora sería bueno si podemos, oftalmología va a ampliar un poquito la patología oftalmológica, después va a hablar la psicóloga que acompañó a Melanie y al final vamos a hacer unas reflexiones y contestar preguntas. Sí. Igual están acá. Sí, es muchas gracias, ¿no? Lo que quiero es admitir a todos los que están en la sala de espera. Muy silencioso. Está acá, vamos a hacer preguntas. Pero no es que no veo. Ya seguimos, ¿eh? Inconveniente técnico. No veo las afiches. Soy de macho, ¿no? No. Y si hago Skype, no. Ahí va. Bueno, buen día. Yo soy la doctora Andrea Jara del Servicio de Oftalmología y acompañé a las dermatólogas en el tratamiento de Melanie. Sabemos que la necrólisis epidérmica tóxica afecta de manera severa la superficie ocular, las manifestaciones oculares que tuvo esta paciente, lesiones costrosas en los párpados, madarosis, compromiso del borde libre palpebral, hiperemia conjuntival, una notable quemosis y úlceras en 360 grados. Era un cuadro severo que requería tratamiento intensivo y rápido, por lo tanto lo que realizamos fue trasplante de membrana amniótica al lado de la cama de la terapia intensiva bajo pseudoanalgesia y le colocamos un anillo de Simblefaron para manejar los fondos de saco que suelen sinequearse y desaparecer en los cuadros como los de esta paciente. Una vez pasado el cuadro agudo, continúa con tratamiento crónico con ciclosporina en gotas 0,05%, suero autólogo, lágrimas artificiales sin conservantes, antiinflamatorios tópicos de manera crónica y lubricantes en geles también que usa por la noche. Las secuelas que ella presenta son múltiples. Realmente la evolución del paciente fue buena, pero tiene secuelas como disfunción de las glándulas de mebomio, lo que produce síntomas de ojo seco moderado, tiene epitalizado los bordes libres palpebrales, y tiene cicatrices en la conjuntiva tarsal. Todo esto lleva a presentar distriquiasis, que al tocar la córnea y además de los síntomas de ojo seco produce queratitis. Quedó un anquilobléfaron pequeño localizado en la zona nasal, ahí hay una pequeña foto, por suerte no restringe el movimiento ocular, y presenta fotofobia, que es una de las cosas que más le molesta a la paciente. Acompañándola con todo el tratamiento que llevamos adelante, está cada día un poco mejor, y apuntamos a eso, a seguir manejándola en conjunto y tratando de llevar adelante todas las secuelas que fueron quedando. Muchas gracias. Te hago una pregunta. Sí. ¿Qué visión tiene? 10 décimas en ambos ojos. O sea, tiene una visión conservada. Tiene la visión conservada, sí, la funcionalidad visual por suerte está conservada, sobre todo las alteraciones son de superficie ocular, lo que generan múltiples molestias, que a veces se reagudizan y son muy, muy incómodas, pero en sí la funcionalidad visual está perfecta. Buenísimo. Ahora me gustaría presentarles a la psicóloga que la acompañó, que fue parte también del acompañamiento del trabajo en equipo. Le doy paso. Hola, soy Claudia Gelmini. Y bueno, yo conocí a la paciente una vez externada. Mi trabajo consistió primero en escucharla. Piensen que durante su internación, una de las zonas que tenía más afectada era la vista, no podía ver y tampoco podía hablar por la afectación de las mucosas bucales.
Entonces, durante el tiempo en que estuvo en terapia intensiva, en los que cumplió 15 años, en el momento más agudo, en la ilusión con que se esperan los 15 años, el contagio había sido de una amiga que también cumplía y era como algo anticipatorio, que postergaban el festejo por las restricciones de la pandemia, pero bueno, compartían la ilusión. Ella cumplió 15 años internada, sin poder hablar y decir lo que sentía, lo que le pasaba, el dolor que sentía, la angustia, el miedo, y sin poder ver cómo estaba y lo que pasaba, sin poder ver las caras, la parte de la cara que se pudiera ver de las personas que la atendían. Sin embargo, pese a eso, se sintió muy contenida. Pudo hablar de esto después, pero se sintió muy contenida porque las médicas le iban explicando lo que iban haciendo. Una de las cosas que caracterizó esta situación tan aguda fue la confusión y la fragmentación de sus percepciones, de sus sensaciones, de sus vivencias. Entonces, el diálogo que establecían, o el monólogo en el primer momento, porque ella no podía devolver en palabras lo que sentía, fue sentirse contenida, saber qué estaban haciendo, saber el respeto que tenían por su cuerpo, no sintiéndolo todavía íntegro. Sentía partes, sentía dolores sueltos, caóticos, tenía una gran confusión, mucha angustia, sensación de que moría. Esto lo pudo decir mucho después. Sensación de que iba a quedar ciega. Sensación de que no sabía qué iba a pasar con ella, pero que era un panorama aterrador. Entonces, en el trabajo de entrevistas con ella, pudimos integrar todas esas sensaciones, esas percepciones, hilarlas a través del tiempo, poder establecer un antes, un después, un durante, para que ella pudiera entender lo que le pasó, comprenderlo y ubicarse en el post. Internación, post, intervenciones más agudas, post, momento más agudo. La integración fue elemental para esto. Y la confianza que sintió en el equipo se pudo dar en una continuidad, en los controles posteriores que siguen requiriendo intervenciones y en la integración del equipo que formamos alrededor de esta paciente. Fue la integración de sus vivencias y la integración del equipo. Su madre también estaba muy angustiada por haber sido quien le permitió ir a juntarse, la juntada, este término, con sus amigas. Y bueno, la quiso cuidar, la quiso atender estando acá, y la culpa que sentía, que es bastante parecida a la culpa de un sobreviviente en un accidente y demás, porque siempre fue negativa para COVID. Entonces, bueno, la angustia, la culpa, la desesperación, la confusión por lo que le sucedía a su única hija. Se realizó mucha contención, ella siente que el hospital la escuchó, la entendió, la atendió y la curó. Si bien todavía tiene estas secuelas que todavía no le permiten integrarse a una vida normal, si la vida que hoy los adolescentes tienen la podemos llamar una vida normal, no sabemos cuál será, pero integrarse hacia otros. Ella tiene una relación de pareja de relativamente larga data, estable, con mucha contención. El estímulo de la presencia de su novio fue muy importante, si bien al principio no lo quería recibir porque no quería que la viera de esta manera, pudo comunicarse mediante comunicaciones por audio, sin imagen, hasta que paulatinamente pudo hacerlo y, bueno, finalmente encontrarse. Esta relación tan buena con su madre y con su novio fueron los estímulos para salir adelante. Destaco la resiliencia de esta paciente, de esta adolescente, y que hoy le permite encarar, si bien tiene muchas dificultades físicas todavía, hacerse cargo ella misma del cuidado de su cuerpo, de proteger su piel, de protegerla de la luz,
y de proteger también su vista. Siente una fotofobia muy intensa, como contaban las médicas, siente dolores todavía, los entiende como una señal de alarma y sabe que acá puede acudir y sentirse protegida, escuchada, atendida, y siente que es su casa, que es el lugar donde recurrir. Hoy está tratando de enfocarse en los proyectos escolar, que claramente el del año pasado, ya por razones administrativas, estaba postergado, pero evidentemente con esta situación de salud que vivió, fue imposible. Bueno, hoy está inscripta en una escuela cerca de su casa, y además todavía lo puede hacer por Zoom. Le abrieron la posibilidad de que haga una presencia online relativamente todavía, si bien algunos de sus compañeros, la mayoría lo hace presencial. ¿Por qué? Ella todavía tiene mucho temor a volver a contagiarse. Se atreve en ámbitos cuidados conocidos. Le habían hecho un estudio de anticuerpos y no era bueno, ¿no? El resultado. En ese momento no. En ese momento no era bueno, lo cual confirmaba sus temores, no eran fantasías solamente, sino que era una realidad. Y que además ella puede concurrir, en general sale de su casa recién al atardecer, cuando la luz es más suave. Con anteojos oscuros, cuando concurre al hospital, anteojos muy oscuros y capucha para proteger su piel. Con una imagen que realmente no es la que más ayuda a ser una alumna nueva en un grupo de adolescentes en un colegio. Entonces, como para ir integrándose paulatinamente, primero ser vista e interactuar a través del Zoom y pensar, si todo va bien, en un segundo cuatrimestre, acceder a lo presencial. Y también tiene proyectos de vida, de pareja y de familia. Realmente es una chica que nos maravilla, que nos hace sentir muy gratificadas por los resultados clínicos que describen las médicas, si bien seguimos trabajando para que esté mejor y va a llevar tiempo, sino cómo enfoca en su vida. Los proyectos, la salida hacia adelante. Un momento que hicieron un video, ¿no? Sí, no sé si lo puedo, está en el, no se puede poner. Bueno, a veces tenemos mucho desenvolvimiento clínico, pero nos cuesta a veces lo tecnológico, se nos traba. En un momento, Yanina le preguntó si ella podía dejar registrado qué sintió, ponerlo en palabras para transmitirlo. Y fue muy emocionante para nosotras, porque lo que dijo es que se sentía muy feliz, no aliviada, no contenida, no esperanzada, feliz de ver. Fue el mismo día en el que Yanina, con mucho cuidado y con la presencia de la mamá de Yanina, mía, como para contenerla, pudo ver, acceder a las imágenes de cómo había estado. Y lo que dijo es que se sentía muy feliz de haber sido atendida, de haber podido salir adelante, que nunca imaginó que había estado tan grave, que sí lo sintió, pero lo pudo integrar con la imagen visual y con la observación de un otro, a través de las imágenes. Se sintió muy feliz y muy agradecida, pero la palabra que destacó es feliz, que hoy puedo seguir adelante con mi vida y con mis proyectos. Bueno, ¿hago un cierre o vemos preguntas y después hago el cierre? A ver si hay alguna pregunta. Miramos si hay algunas preguntas y ya hacemos un cierre. Falta tiempo. 15 años. ¿Los cumplió acá? Una paciente que el día que cumple 15 se interna. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, por ahora no hay preguntas, vamos a ir haciendo unas reflexiones. La verdad es que fue un desafío, nos tocó en junio, cuando los dermatólogos no sabíamos a qué nos íbamos a dedicar en la pandemia, cuando teníamos aprobado para nuestro trabajo el uso de un tricapa,
Nunca pensamos que nos íbamos a tener que meter en la terapia intensiva y con una patología de esta magnitud. Pudimos y tuvimos buenos resultados, gracias a Dios, pero también gracias a que estamos capacitados en fallo cutáneo agudo. A diferencia de un fallo cutáneo agudo producto de una droga o una quemadura, esto tenía un agente nuevo que empezábamos a conocer que era el COVID-19. Creo que ese fue el mayor miedo de tratar a una paciente así, porque teníamos que seleccionar una inmunosupresión en un paciente con un virus que también era capaz de matarla. Pero nos dábamos cuenta clínicamente, y se correlacionaba con el laboratorio, que las cosas no estaban funcionando. Y eso es muy destacable del rol del dermatólogo, y que me parece que todos nosotros los dermatólogos tenemos que conocer para poder ser útiles en estas patologías. Pudimos ver antes que el laboratorio y decidir la conducta terapéutica cuando la inflamación se desmedía, porque lo veíamos en la piel. Ustedes van a ver una foto que yo me permito retroceder para mostrarles que es... Te las muestro. Esta foto, si ustedes miran la superficie, por debajo el despegamiento se ve rosada, poco exudativa. En cambio, en esta foto, ustedes van a ver ese enrojecimiento, aumento del área, dolor y exudación. Claramente, la terapéutica instalada estaba fallando, no alcanzaba. El laboratorio, como todo, lo podemos llegar a recibir después, o sea, a la tarde, o no lo podemos tener disponible todos los días. Entonces, era importante la lectura clínica del paciente. Así como se pueden seguir otros parámetros sistémicos, para nosotros la piel nos decía mucho. Otro elemento que pudimos ver en ella es que, a diferencia de otros pacientes, usamos apósitos no perforados en este caso, y fíjense cómo se despegó, por la gran exudación que tenía. Entonces tuvimos que optar por una forma de apósitos, de Nexfill también, pero perforados, que permitieran la salida del líquido y se adhirieran a la piel. Estos apósitos cumplen la función de quedar adheridos hasta que se repiteliza. Entonces poníamos abajo un colchón de gasa estéril cubierto de vaselina estéril que permitía que se apoyara sobre ese colchón la paciente una vez que tenía aplicado los apósitos. Esto es un día después de este día, solo 24 horas después, con el pulso de solumedrol. Entonces, se contrajo el edema del intersticio, disminuyeron las pérdidas, mejoró el rosado del lecho, se limitó el dolor cutáneo, podía delimitar con mi dedo hasta dónde llegaba el dolor, y esto creo que fue muy útil para instalar conductas terapéuticas precozmente. Como dijo la doctora Dolores, habíamos pensado en el uso del etanercept, fundamentado en, ahí es cuando me estoy vistiendo, trabajamos en conjunto con la gente de terapia intensiva para ir haciendo las curaciones, la hacíamos con solución fisiológica tibia. Nosotros utilizamos argumentos que estaban explicados en un paper respecto de la necrosis pulmonar, los utilizamos para fundamentar también la necrosis a nivel cutáneo, utilizando las mismas o similares metabolitos citotóxicos, y también para plantear, antes que empeorara, antes que suceda, el segundo paso terapéutico, que era un inhibidor del TNF-alfa, que era el etanercept. Afortunadamente hubo todo un personal hospitalario y extrahospitalario de gente que colaboró y se hizo cargo, y también en tiempos, ¿no? Nosotros recibimos el Nexfill viernes a las 8 de la noche, terapia intensiva, y se gestionó a las 5 de la tarde, Cooperadora lo compró con rapidez, y el mismo proveedor lo trajo hasta el hospital. Entonces hubo toda una cadena de gente que hizo algo más que lo que tenía que hacer. El etanercept lo donó el laboratorio que lo produce, que se lo pedimos y ni siquiera me dio una nota, después hicimos las notas, pero por la necesidad de celeridad lo hicieron de esa manera, y creo que todos, y la acción conjunta de todos, y que lo hiciéramos como un esfuerzo extra, que hiciéramos un poquito más de lo que nos tocaba hacer, hizo que esto tuviera éxito.
La verdad que fue difícil, y otro de los éxitos también para nosotros fue que ninguno de los médicos tratantes se contagió. Entonces pudimos cuidar a la paciente y pudimos cuidarnos a nosotros. Creo que acá terminó, el video no va a poder salir, no sé si tienen dudas, pero esto es todo lo que tenemos para contar hoy. ¿Preguntas? ¿No? ¿Sí? Yo les quiero hacer una pregunta, sobre todo, bueno, Janina, acerca de esta patología. No es una patología de todos los días, no es una patología frecuente. Acá en el hospital, bueno, el caudal de pacientes con el servicio trabaja, yo entiendo que tienen mucha experiencia, pero bueno, quería preguntarles un poco más acerca de, fuera de este caso tan específico con el SARS-CoV-2, ¿cuáles son las etiologías más frecuentes que vemos acá en el hospital, o que ustedes tienen conocimiento para esto, y cuáles son los signos de alarma que como pediatras, ¿no? La piel es algo que permanentemente consultan? Entonces, bueno, ¿cuáles son las pautas de alarma? ¿Cuándo tenemos que anticiparnos para poder diagnosticar antes de que llegue, ¿no?, a tener una NET el paciente? Primero es un fallo cutáneo agudo, ¿sí? Esto, perdón, me distraigo con algo, admití a alguien, me distraje. Es un fallo cutáneo agudo. El fallo cutáneo es una gran superficie corporal dañada, insuficiente, y que puede responder a distintas causas. Dentro de esas están inflamatorias por drogas, por causas inmunológicas y por causas por infecciosas, en este caso. En el caso de las drogas, que es la más frecuente en la necrolisis epidémica tóxica, que entra dentro del fallo agudo, la doctora Dolores mencionó que tiene que tener un 30% más de la superficie corporal denudada. Las drogas que más lo van a producir son los anticonvulsivantes. Después tenemos los antibióticos de la familia de las sulfas, los quimioterápicos también, y después podemos tener los antituberculosos. A diferencia de los antituberculosos, nosotros hemos visto mucho más DRES, que es otra farmacodermia, que no expone la piel de esta manera, no hace necrosis, no hace ampollas, pero si uno continúa utilizándolo puede hacer también el cuadro de NET después del DRES. Eso también lo hemos visto en el hospital. Respecto a las pautas de alarma, tenemos que estar atentos a la hiperalgesia cutánea y el deterioro sistémico. Esta paciente, cuando ustedes ven la foto inicial, es un exantema con poco compromiso cutáneo, fijo, con máculas eritematosas, violáceas, con centro necrótico, pero que eran poca superficie corporal. Tampoco había denudamiento ni ampollas. Pero tenía una mucositis importante y un estado general malo. Eso, cuando uno ve un estado general malo, un paciente que se ve más enfermo de lo que cutáneamente yo veo, tengo que pensar que estoy dentro del grupo de las farmacodermias graves. El eritema polimorfo pudiera llegar a tener una forma mucocutánea importante, mucosa importante, pero nunca va a tener un deterioro del estado general como tenía la paciente. Entonces ya me voy para el lado del DRES o de la NET. En este caso, por la cantidad de superficie, es la NET. A diferencia de una forma tradicional de necrolisis epidérmica tóxica, acá yo tenía un factor actuante y gatillante que estuvo positivo hasta el día 21. En cambio, cuando yo tengo una necrolisis epidérmica tóxica por un fármaco, yo discontinúo el fármaco y sé que voy a tener una crecida de daño hasta el día 5 o 7, ¿sí? Desde que saco el fármaco, desde que inicia el cuadro. En cambio, en este caso, yo sigo teniendo un virus que encima inmunosuprimí, con lo cual sigo teniendo el virus, produciendo y gatillando una respuesta inflamatoria que se puede llegar a prolongar mucho más. No sé si fue más problema la respuesta. Las ampollas y la hiperalgesia y el sistema, digamos, el cuadro sistémico, ¿sí? El compromiso sistémico. Otra pregunta acerca del caso clínico, de una paciente súper compleja, que claramente nos enfocamos en un aspecto que era el dermatológico, pero la chica tenía un montón de otras cosas. ¿El uso de corticoides es parte del tratamiento en agudo, digamos, de la NET? En la NET, históricamente, digamos, la primera acción terapéutica es sacar la causa.
En el caso de una droga, que es lo más habitual, es sacar la droga que lo está gatillando, pero acá no pensamos que era la droga, no tenía una relación temporal causal con la cefalecina. Entonces, en este caso era el COVID, era imposible sacarlo, así que teníamos que utilizar tratamientos a expensas del COVID. En la primera escuela terapéutica impulsa el corticoide, después se impulsó la gamaglobulina y se puso como gol estándar de tratamiento hasta que se vio que no todo lo solucionaba la gamaglobulina. Y otra escuela europea hablaba del uso concomitante gamaglobulina y esteroides por no más de 48 horas los esteroides. Porque de esa manera yo lo que iba a hacer era frenar la inflamación, porque el daño se produce por un montón de citoquinas y un montón de mediadores de células inflamatorias, pero si yo me paso esas 48 horas, lo que voy a hacer es generar una inmunosupresión que permita la infección, que es la primera causa de muerte, porque estos pacientes se mueren primero por una infección cutánea, después puede ser por una falla de bomba, por la hidratación, los electrolitos en el medio interno, pero inicialmente la muerte es por una infección cutánea. Entonces, voy a usar el corticoide siempre y cuando esté en esos primeros 5 a 7 días, más 5 que 7, del inicio del cuadro clínico. Cuando yo estoy viendo clínicamente que tengo una inflamación en progreso, no que tengo una inflamación autolimitada, para frenar esa inflamación y esa quemadura cutánea, esa necrosis. Y gamaglobulina a la vez. Esa es una opción terapéutica que es válida y que nosotros adherimos en primera instancia. En este caso tuvimos que recurrir a los pulsos de solumedrol, que no sería la indicación, pero lo tuvimos que recurrir porque fallaba al esteroide y la gamaglobulina, había una respuesta pequeña, no suficiente, el cuadro clínico no se autolimitaba y la sensación era que íbamos a estar muy tarde después para poder solucionarlo. Bueno, la verdad que excelente. Ahora no entiende más, ¿no? Todo lo que se fue haciendo con esta paciente y todo el tratamiento que requirió. Bueno, por ahora no tenemos otras preguntas en el chat, así que les agradezco mucho por esta presentación. Sí, perdón, antes de terminar de cerrar, más allá del trabajo obviamente de oftalmología, que es importantísimo y por las secuelas y todo, una vez más vemos qué importante que es para nuestros pacientes el apoyo desde el servicio de salud mental, ¿no? A esta paciente que estuvo gravísima en la terapia intensiva y que nunca se ventiló, o sea, estuvo siempre despierta, por más que tuviera un motor analgésico. Qué importante poder contenerla en este aspecto, ¿no? Que en este hospital es algo que, bueno, trabajamos mucho con el servicio de salud mental con nuestros pacientes y me parece fundamental en una patología tan grave y tan importante, y que ella haya podido salir de todo esto diciendo que estaba feliz. Me pareció impresionante, te reemociona. Así que bueno, muchísimas gracias por la presentación, me parece que estuvo buenísimo, aprendimos un montón, dimos trabajo en equipo, que es algo fundamental para nuestro quehacer diario. Y bueno, nos recordamos que el servicio de dermatología atiende muchísimo en el hospital, muchos pacientes, tiene consultorio vespertino, así que no es que estoy pidiendo que todos vengan a verlos, pero bueno, sepan que acá tienen un lugar de recurrir. Estamos acá. Nati, ¿sabes qué? Cuando hablabas me acordé de algo. Es una nena que estuvo, creo que fueron 14 días sola, ¿tá? Sin su mamá. Y a pesar de que es muy grande físicamente, es una nena. Realmente era conmovedor y era terrible sentir que uno iba a hacer un tratamiento, iba a tener que hablar, que lo hablábamos, pero me refiero a que ella se tenía que hacer cargo de su propio tratamiento y de las cosas que le íbamos diciendo. En silencio, porque no podía devolver, no podía hablar y no podía verse. Por suerte no podía verse, porque si no se iba a ver muy mal, pero sí se podía sentir. Creo que es importante porque recibió calidez en toda esa frialdad, de toda esa ropa que nos poníamos, recibió la calidez necesaria, o por lo menos para ella, porque es una tipa luchadora. Para nosotros fue muy movilizador. La verdad es que todos nosotros podemos pensar que una persona de 15 años es un niño, aunque
podemos verlos muy adolescentes y adultos, es un niño y que está pasando una situación terrible y sin sus seres queridos. Las únicas personas que estuvo al lado éramos nosotros, los enfermeros, los médicos de terapia intensiva, los interconsultores, la oftalmóloga y psicópata. Y para nosotros, para todos, para hacer un acompañamiento. La verdad que fue muy movilizador. Quiero destacar que, ella lo sintió de esa manera y lo expresó. En ningún momento fue tratada como un cuerpo, fue tratada como una persona. Y sintió permanentemente el respeto, la escucha de parte de los demás, con el pequeño gesto que pudiera hacer. Y algo que, bueno, siempre luchábamos con los celulares, que basta, los adolescentes, acá fue la puerta, la ventana, porque al principio no fue una puerta con la que se pudo comunicar con dos personas que eligió, su madre y su novio. No desde el principio, porque no estaba en condiciones ni de sostener un celular, ni de poder hablar, pero sí poder comunicarse y sentir que los tenía cerca, y eso la motivó. El respeto y saber que estaban esperando afuera. Bueno, muchas gracias a todo el equipo de Derma, a todos los consultores que también vinieron, y a todos les damos las gracias por estar del otro lado, y los invitamos la semana que viene nuevamente al espacio de Ateneo Central del Hospital de Niños. Chao y muchas gracias a todos. Sí, queda como, hay que poner aunque sea un metido, ¿viste? Algo que haga. Nadie puso la foto, nadie está, la imagen.